Es una normativa de estas características para todo el país y lo vamos a hacer de la mano de Gabriel Claría, que ya está en comunicación con nosotros para seguir analizando este tema. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pau? Bien, muy bien. Yo recuerdo de esa jornada la movilización que se había dado a la Plaza del Congreso, que estaba prácticamente dividida entre aquellos quienes estaban a favor de que finalmente quede sancionada esta ley y aquellos que estaban en contra. ¿Qué recordás vos de esa jornada? Histórica, por cierto. Bueno, sí, efectivamente, lo primero que se me venía a la mente eran los distintos discursos y argumentos que se iban exponiendo en el Congreso, El debate. tanto claro, durante el debate, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como la de senadores y senadoras. De hecho, bueno, vos comentaste un dato que yo me había apuntado acá porque me parece sumamente interesante, que es el de la cantidad de votos. En el Senado, como bien dijiste, fue de 33 a favor y de 27 en contra. Ahí nomás, Y en diputados, claro, ahí nomás. Y en diputados y diputadas incluso fue de 126 a favor y 110 en contra. Y esto me hacía reflexionar respecto de que, bueno, fue una votación bastante pareja en términos de la cantidad de personas de legisladores y legisladoras que estaban a favor y que comprendían la importancia de legislar y de crear una normativa que termina siendo una normativa específica y también en algún punto diferenciada para un sector de la población, pero que además responde también a cuestiones y a creencias y a una cuestión ideológica que, bueno, termina afectando la vida de muchísimas personas, porque recordemos que producto de esto, muchas personas que estaban en pareja, luego cuando fallecía alguna de las dos personas de la pareja, se quedaban sin ningún tipo ni de previsión ni de resguardo. Y bueno, entonces esto fue sumamente importante y lo mismo también que sentó un precedente para luego la constitución de aquellas familias que tenían hijos, hijas, hijes, o que querían adoptar también. Entonces, en ese sentido, fue una base, una plataforma, esta ley que luego contribuyó a que, bueno, un sector de la sociedad podamos pensarnos también no solamente como una ciudadanía plena, como sujetos y sujetas de derechos, sino también pensarnos en la constitución de una familia, en el resguardo de la legislación del Estado y, bueno, pasar a ya no ser ciudadanos y ciudadanas de segunda, sino con condiciones similares a las del resto. No quiero dejar pasar esto que vos estás comentando y lo que charlábamos al inicio de la entrevista. Hay cambios sociales que producen leyes, pero también hay leyes que producen cambios sociales. Creo que esta fue el segundo caso, ¿no? Había una sociedad que estaba prácticamente dividida en un 50 y un 50% a favor y en contra, y hoy prácticamente no podemos pensar que el país no cuente con normativas de estas características. Creo que este es uno de los casos en donde fue necesaria que entre en vigencia esta ley para que el cambio cultural se diera finalmente. Sí, absolutamente. Y también tenemos que pensar que el proyecto, si bien, bueno, hoy se cumple 12 años de la sanción definitiva de este proyecto, es un proyecto que fue presentado en distintas oportunidades, también en el Senado, se presentó en el año 2000, se presentó en el año 2002, en el año 2004, y bueno, recién en el año 2010 pudimos obtener la sanción. Es decir que efectivamente muchas veces la legislación, el Estado, las instituciones del Estado y de la sociedad en general, muchas veces están después de el reconocimiento de las luchas de determinados sectores, y a veces podemos pensar que hasta incluso llegan tarde, ¿no? Porque la historia de la comunidad LGBT es por mucho más anterior a esta norma, y esto viene en realidad a reconocer algo que en términos de ciudadanía ya lo tenía, porque de hecho hubo 9 matrimonios que
se efectivizaron previos a la sanción de esta ley. Entonces, la normativa que teníamos en términos de lo que nuestra Constitución Nacional nos ofrece y nos ampara en términos de ciudadanía, ya habilitaba a que se realizaran los matrimonios de personas del mismo sexo, y sin embargo, bueno, hizo falta una legislación, ¿no?, específica para esto, y en ese sentido creo que tenemos que empezar a repensarnos en términos de ciudadanía, en términos de también de individualidad, y de lo que cada persona puede aportar a hacer una sociedad más vivible, una sociedad con menos cantidad de prejuicios, de discriminación, porque esto termina afectando muchísimas veces de maneras trágicas, porque bueno, esto que vemos ante la falta de una legislación, también lo vemos luego en los discursos de odio que se reproducen tanto en medios de comunicación, en medios masivos de comunicación, que se reproducen en la vía pública, que se reproducen por parte de determinados y determinadas personas que ocupan lugares de poder y de toma de decisión. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, creo que también hay un ejercicio de ciudadanía que tenemos que empezar a repensarnos y a revisar las prácticas y los dichos y los discursos que muchas veces tienen un anclaje en cierto odio, en cierta discriminación o en cierta falta de información o de empatía. Siempre muy claro en el análisis. Gabriel Claría, muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta luego, que tengas lindo fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.